Juan y Marcos eran amigos desde la infancia, unidos por su amor por las aventuras al aire libre. Después de meses de planear, decidieron ir de acampada al bosque de Montserrat, un lugar rodeado de misterio y leyendas. El pueblo cercano hablaba de su belleza natural y sus tranquilos senderos, pero también advertía sobre los extraños sucesos ocurridos allí a lo largo de los años. Historias de desapariciones, luces extrañas en la distancia y ecos de voces que no pertenecían a nadie. A pesar de las advertencias, ellos decidieron que sería la aventura perfecta. Una tarde fría de otoño, los dos amigos llegaron al bosque. Los árboles, altos y espesos, creaban una muralla natural que oscurecía el cielo. La niebla descendía lentamente entre las ramas, creando una atmósfera inquietante, pero de alguna manera, los dos estaban emocionados por la idea de desconectar del mundo y disfrutar de la naturaleza. «Esto va a ser genial, Marcos», dijo Juan, mientras caminaba por el sendero cubierto de hojas crujientes. «Claro, no te preocupes. Solo necesitamos una fogata y algunas cervezas, y seremos los reyes del bosque», respondió Marcos, burlándose de las historias que había oído sobre el lugar. Rieron mientras montaban la tienda en un claro, justo al lado de un arroyo. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era relajante, pero la sensación de ser observados nunca desapareció. A medida que el día caía, la niebla se espesaba, haciendo que los árboles parecieran desvanecerse en la oscuridad. Cuando la noche finalmente los envolvió, encendieron una fogata, y el calor de las llamas les dio algo de consuelo. La luz naranja danzaba sobre sus rostros, iluminando los rostros sonrientes pero cansados de ambos. Marcos sacó una guitarra de su mochila y comenzó a tocar algunas melodías, mientras Juan se reclinaba en su saco de dormir, mirando las estrellas entre las ramas. Pero a medida que la noche se profundizaba, el ambiente comenzó a cambiar. La temperatura bajó rápidamente y la niebla se espesó aún más, cubriendo el claro y haciendo que la visibilidad fuera prácticamente nula. Las risas y las bromas se fueron desvaneciendo, reemplazadas por una creciente sensación de incomodidad. «Oye, ¿has notado que todo está muy callado?», preguntó Juan, mirando alrededor con cautela. Ni los grillos, ni los búhos, ni ningún otro sonido típico del bosque se escuchaba. El silencio era absoluto, como si el bosque entero hubiera detenido su respiración. Marcos dejó de tocar la guitarra y miró hacia la oscuridad que rodeaba su campamento. «Sí, es raro. Tal vez solo es la niebla, ¿no?», respondió, pero su tono de voz no era tan seguro como antes. De repente, un crujido sonó desde el borde del claro, algo pesado moviéndose entre los árboles. Los dos amigos se miraron rápidamente, con los ojos agrandados. El sonido era inconfundible. Algo o alguien caminaba en el bosque, justo fuera del alcance de la luz de la fogata. «¿Qué fue eso?», susurró Marcos, levantándose lentamente. Juan se acercó a la fogata, tratando de aumentar la luz, pero lo que vio en la oscuridad le heló la sangre. Entre la niebla, una figura oscura se deslizaba hacia ellos, casi flotando sobre el suelo. Era alta, encorvada, con una capa de sombras que no dejaba distinguir su rostro. Se detenía justo al borde de la luz, y aunque parecía estar observándolos, no se movía. «Marcos, ¿lo ves?», dijo Juan, su voz quebrándose. Marcos miró hacia la figura, y al principio pensó que era una ilusión causada por la niebla, pero la sensación de frío intenso que lo envolvía y la angustia que sentía le indicaron que no estaba soñando. La figura se mantuvo allí, inmóvil. «No sé qué es eso»,
Pero no me gusta, respondió Marcos dando un paso atrás. La figura permaneció en silencio, observando, como si estuviera esperando algo. Los dos amigos no podían apartar la mirada, atrapados en el terror que les producía. De repente, la figura dio un paso hacia ellos. Fue un movimiento suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que ambos saltaran hacia atrás. La fogata parpadeó y luego se apagó por completo, sumiendo el campamento en una oscuridad total. ¡Corre!, gritó Marcos, tomando a Juan de la muñeca y tirando de él hacia la tienda. Ambos corrieron hacia el refugio improvisado, sin mirar atrás, pero el aire estaba denso y difícil de respirar. La niebla los rodeaba, engulléndolos. Finalmente, llegaron a la tienda, y Marcos cerró la cremallera con rapidez, respirando agitadamente. Dentro, se quedaron en silencio, temblando. No había rastro de la figura. El viento soplaba a través de las rendijas de la tienda, y los árboles crujían. El sonido que hacían era espantoso, como si algo los estuviera acechando. Juan se sentó en el suelo, su rostro pálido. Estaba claro que ninguno de los dos podía dormir. ¿Qué era eso?, preguntó su voz temblando. Marcos no respondió. No quería decir lo que pensaba, pero la verdad era que tampoco tenía una respuesta. El reloj marcó la medianoche, y a partir de ese momento todo cambió. La sensación de estar siendo observado no desapareció durante toda la noche. Marcos y Juan intentaron dormir, pero el miedo se mantenía palpable en el aire. Cada crujido del bosque, cada movimiento de las ramas, parecía acercarse más y más a la tienda. La figura que vieron fuera de la fogata no se había materializado de nuevo, pero la sensación de su presencia era aún más fuerte ahora, como si el bosque entero estuviera esperando a que bajaran la guardia. A la mañana siguiente, la niebla no había desaparecido, sino que se había intensificado, cubriendo el campamento de manera espesa. Los árboles apenas eran visibles a pocos metros de distancia, y todo parecía envuelto en un manto de silencio absoluto. Creo que deberíamos irnos, Marcos. Esto no me gusta. Juan estaba visiblemente inquieto, su rostro pálido por la falta de sueño. Marcos, aunque aún afectado por lo sucedido, trató de mostrar una fachada de calma. Se levantó de su saco de dormir y salió de la tienda, mirando hacia el horizonte nublado. No podemos irnos ahora, Juan. El camino es largo, y no tenemos suficiente tiempo antes de que se oscurezca. Necesitamos esperar un poco más, quizá el día cambie, y todo esto se aclare. Pero algo en la expresión de Marcos le decía a Juan que su amigo no estaba convencido. A pesar de todo, decidieron desayunar y organizar sus cosas para empezar a caminar, buscando el sendero que los llevaría de regreso al pueblo. Sin embargo, cada paso que daban a través del espeso bosque parecía llevarlos más profundo en la niebla. No lograban encontrar el sendero. Era como si la naturaleza misma los estuviera jugando una broma macabra. «Esto no tiene sentido», dijo Juan, su voz quebrándose. El aire estaba pesado, denso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Marcos frunció el ceño, su pulso acelerado. Empezaba a sentir una incomodidad inexplicable, una sensación de que estaban atrapados en un laberinto del que no podían salir. De repente, una risa suave, apenas audible, se escuchó entre los árboles. Era un sonido bajo, casi musical, pero en el fondo tenía una calidad macabra. Los dos amigos se detuvieron en seco.
sus cuerpos tensándose de inmediato. —¿Oíste eso? —preguntó Marcos, su voz casi un susurro. Juan asintió con los ojos abiertos de par en par. La risa se repitió, esta vez más cerca, proveniente de algún punto en la niebla, pero cuando miraron alrededor no vieron a nadie. —Vámonos —exclamó Juan, comenzando a caminar rápidamente en dirección opuesta al sonido. Pero la niebla se cerró a su alrededor, y en ese momento el bosque se sintió como un ser vivo que los acechaba. Los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban y los ecos de sus pasos se multiplicaban, como si hubiera más de un grupo de personas caminando con ellos. En medio de este caos, un grito desgarrador rompió el aire, un grito humano que venía de más allá de la niebla, profundo y lleno de terror. Juan se detuvo en seco, su cuerpo rígido de miedo. Eso no fue un animal. La voz de Marcos temblaba, y Juan pudo ver en sus ojos el terror puro. De repente, la figura oscura que habían visto anoche apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca. Estaba en el borde de la niebla, encorvada y mirando fijamente a los dos amigos. No caminaba, sino que parecía deslizarse sobre el suelo, su forma difusa y apenas visible entre la niebla, como si el mismo aire fuera parte de ella. ¿Qué quieres?, gritó Juan, con la voz llena de desesperación. La figura no respondió, pero Juan sintió una presión creciente en su pecho, como si algo lo estuviera estrangulando desde el interior. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse violentamente, como si fueran agitadas por una fuerza invisible, y un viento gélido se levantó cortante, envolviendo a los dos amigos. En ese instante, el susurro que había escuchado la noche anterior se transformó en una voz clara y aterradora. Era una voz femenina, pero distorsionada por algo oscuro y antiguo. No podéis escapar. El bosque ya os ha reclamado. Los árboles comenzaron a retorcerse a su alrededor, como si estuvieran cerrando el paso, y la figura oscura avanzó hacia ellos. Juan intentó moverse, pero sus piernas no respondían, como si estuvieran pegadas al suelo. Marcos, en cambio, comenzó a gritar, corriendo en la dirección opuesta, mientras la niebla lo tragaba por completo. —¡Marcos! —gritó Juan, extendiendo una mano en su dirección. Pero su amigo desapareció rápidamente en la niebla. De repente, el suelo bajo los pies de Juan tembló, y una grieta apareció en el suelo, separándolo del resto del bosque. Con un último esfuerzo, dio un paso atrás, pero algo lo sujetó por el tobillo y lo arrastró hacia la oscuridad. En su caída, su linterna cayó al suelo, iluminando brevemente un paisaje grotesco. Bajo la tierra, figuras sombrías se alzaban, con rostros retorcidos y cuerpos deformados. Eran las almas atrapadas, las que nunca habían logrado escapar del bosque. Cada uno de esos rostros se retorcía en un grito mudo, pero sus ojos, vacíos y desesperados, miraban a Juan con una intensidad horrible. —¡Ayúdame! —gritó Juan, pero nadie respondió. La figura oscura lo estaba arrastrando hacia la grieta. Finalmente, un estremecedor grito de terror se unió al sonido del viento y la niebla. Todo quedó en silencio, y el bosque, por un instante, volvió a la calma. Pero la figura oscura ya no estaba. Cuando la niebla se dispersó y el sol empezó a asomar en el horizonte, los primeros rayos de luz encontraron el campamento vacío. La tienda estaba vacía, los restos de la fogata apagada, y no quedaba rastro de los dos amigos. El bosque de Montserrat, como siempre, mantenía sus secretos bien guardados.